Gracias, presidenta. En este ambiente íntimo de última hora agradezco la atención de mis colegas, algunos de ellos con los que he negociado como shadow rapporteur, y ha sido un verdadero placer. Un verdadero placer producir este papel que me gustaría enmarcar en lo que ha sido la política legislativa de algunas comisiones en este periodo legislativo, porque en política exterior a veces saltamos de crisis en crisis sin que haya un momento adecuado para reflexionar sobre los aspectos horizontales de la política o sobre los instrumentos de la política exterior. Y, sin embargo, en esta última parte de la legislatura yo creo que hemos producido un buen paquete de documentos y recomendaciones, entre los que yo señalaría diplomacia preventiva, otro sobre diplomacia parlamentaria, defensa del multilateralismo, el funcionamiento del servicio exterior, la idea de la escuela diplomática, la diplomacia cultural, la colaboración con los servicios de inteligencia en crisis exteriores y ahora querríamos, con esta recomendación, unir a la preocupación de AFET y DROA, de nuestras comisiones, que nos hemos preguntado durante años cómo lidiamos con la creciente presencia y asertividad de regímenes autoritarios e iliberales. Regímenes que siguen manteniendo una característica muy esencial a pesar del deterioro democrático, que es pretender que hacen elecciones, de tal manera que la urna sigue siendo una especie de tótem de la tribu, incluso en algunas de las dictaduras más brutales. Hay que fingir que se tiene una legitimidad democrática y por eso mismo está cambiando la naturaleza de la propia observación electoral. La observación electoral ha sido muchos años una forma de asistencia a los países para que hicieran mejor las elecciones y en este clima está convirtiéndose en una especie de early warning system sobre la legitimidad de los regímenes autoritarios. Esta recomendación ataca el asunto desde una perspectiva distinta de las que hemos utilizado, desde el punto de vista del derecho del ciudadano, del derecho de cada ciudadano a participar en elecciones justas y libres. El derecho de participar no es un derecho que tenga tanta tradición como el derecho de expresión, de manifestación o de reunión, pero está en todos los tratados internacionales de derechos y nos permite, por tanto, utilizarlo como otro elemento en la confrontación ideológica con los sistemas autoritarios y liberales, porque podemos activarlo como un derecho ciudadano y por eso en esta recomendación tratamos y engarzamos el asunto de que las elecciones son un proceso. Cuidado con una impresión que se da en los sistemas autoritarios de que las elecciones es una cosa que pasa un día. Y todo el larguísimo proceso de registro de participantes, financiación de partido, acceso a medios, acceso a la judicatura, confección de los censos, parece quedar fuera de la atención o de lo que los ciudadanos normales consideran unas elecciones. Hay que poner, por tanto, en conexión este derecho de participación con otros derechos, algunos de los que he hablado, reunión, manifestación. Hay que procurar que el derecho de participación evite cualquier tipo de discriminación entre los votantes y hay que atacar la cuestión de la información, en muchos casos, en estos regímenes autoritarios, mera propaganda de los regímenes. Y para eso tenemos herramientas como hacer un contrarrelato del relato de las democracias siempre a punto de caer, una nueva idea de la observación electoral internacional y doméstica, el asunto de la desinformación especialmente grave en los periodos electorales, la integración de la integridad electoral en los diálogos de derechos humanos de las delegaciones de la Unión Europea con los otros países y sanciones para aquellas personas que en los sistemas iliberales dificulten el derecho de participación, todo ello en el marco de una política que yo creo que hay que seguir enmarcando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias a los shadows y será un placer participar en el debate. Gracias, presidente. Gracias, comisaria, por recordar aquella ingenuidad del fin de la historia y que nos dirigíamos a un mundo de democracias. Gracias, Heidi, por recordar que nos conocimos hace ya unos años en una misión electoral en Armenia. También he coincidido con Thierry en alguna otra misión electoral y quería dirigirme precisamente a algunas de las cuestiones a las que él se ha referido. En diferente modo también a Mike Wallace. Cuando nosotros vamos a hacer una observación electoral, lo hacemos por invitación del Gobierno. De tal manera que es difícil plantear que esto es una interferencia con la soberanía de un país o es una intromisión en los asuntos domésticos. De hecho, el problema que tiene ahora la Unión Europea es que estamos dejando de recibir invitaciones porque estos regímenes liberales no quieren
no quieren testigos de sus prácticas alrededor de las elecciones. Y es verdad, como decía Mike Wallace, que a lo mejor aparecemos como alguien que quiere de una manera paternalista, pero lo hacemos a invitación de los países. Y los países nos invitan y nos piden que le hagamos recomendaciones para mejorar su sistema electoral, que es a lo que nos dedicamos. Y yo querría recordar que nosotros hacemos esta función de la observación electoral junto con otras de promoción de la democracia, no solo por una convicción sobre la universalidad de los valores que defendemos, sino también por un interés. Esto no es solo exportación del mundo occidental de sus valores, a veces tildados de neocoloniales. Yo lo que les recuerdo a los colegas es que es un mundo de democracias, es un mundo más seguro, porque las democracias son previsibles. Porque las democracias tienen sistemas de check and balances, tienen prensa libre, tienen una opinión pública crítica y, por tanto, sus decisiones generalmente son bastante previsibles. Y, sin embargo, los sistemas autoritarios se caracterizan porque el humor de una sola persona puede provocar una guerra o un desastre. Por tanto, recordar que esas recomendaciones que emitimos y que yo creo que deberían estar más alto en la agenda de la política exterior de la Unión Europea, las hacemos a invitación de los propios países a los que visitamos. Gracias a todos los negociadores. Yo creo que la recomendación ha quedado muy bien y gracias por el excelente debate. Muchísimas gracias.